En la tarde del 28 de octubre de 2025, el cielo de Los Ángeles estaba teñido de un naranja tan intenso que parecía pintado a propósito para la fotografía de portada. Charlize Theron, vestida con una camisa blanca oversize y pantalones de lino beige, recibió al periodista francés en la sala principal de su casa de estilo mid-century en las colinas de Hollywood. No había equipo de relaciones públicas, ni manager, ni maquillador de emergencia. Solo ella. 2 vasos de agua con hielo y una grabadora antigua sobre la mesa baja. Nadie imaginaba que en los siguientes 58 minutos exactos iba a pronunciar las palabras que, semanas después, seguirían resonando en millones de conversaciones privadas y públicas alrededor del mundo. La pregunta que lo cambió todo llegó casi al final de la primera hora. El periodista había recorrido ya su infancia en Sudáfrica, el disparo que cambió su vida a los 15 años, el salto a la moda en Milán, la llegada a Hollywood con $20 en el bolsillo y un acento que todavía arrastraba vocales largas. Había hablado de Monster, del Oscar, de la producción, de la violencia contra las mujeres, de su fundación en África. Todo fluía con la elegancia habitual de quien ha contado su historia cientos de veces. Y entonces llegó la pregunta. A los 48 años, madre de 2 niños adoptados en solitario, con una carrera que la mayoría solo sueña, ¿siente que le falta algo esencial? El silencio que siguió duró exactamente 7 segundos. 7 segundos que, en la transcripción, ocupan menos de una línea, pero que, en tiempo real, parecieron eternos. Charlize miró por la ventana, donde un colibrí acababa de posarse en la bugambilla, y respondió con una lentitud deliberada. No me falta nada esencial. Lo que ocurre es que nunca he deseado lo que la sociedad considera esencial. Tomó aire y añadió, nunca he estado enamorada, ni una sola vez en 48 años, y ya he dejado de esperar estarlo. No levantó la voz, no usó gestos dramáticos. Lo dijo como quien anuncia que prefiere el té sin azúcar. El periodista, experimentado en reacciones teatrales, se quedó sin palabras durante otro segundo largo. Luego preguntó si estaba segura de querer publicar eso. Ella sonrió por primera vez en toda la entrevista. Llevo toda la vida publicando cosas mucho más difíciles de llevar. Esta es la primera vez de que digo algo que me libera. A partir de ahí, el resto de la conversación fue una disección sin anestesia de su mundo emocional. Recordó que ya a los 12 años, cuando sus compañeras de escuela dibujaban corazones y escribían nombres de chicos en los márgenes de los cuadernos, ella sentía una especie de vacío extraño. No era que no me gustaran los chicos, aclaró. Me parecían interesantes, divertidos, a veces guapos, pero la idea de que uno de ellos pudiera convertirse en el centro de mi existencia me resultaba absurda, como si me pidieran creer en Papá Noel a esa edad. Contó que en la adolescencia intentó varias veces enamorarse por obligación. Se besó con chicos en fiestas, salió con algunos. Incluso tuvo una relación de varios meses a los 17. Me esforcé mucho, dijo riéndose con cierta ternura hacia su yo adolescente. Me repetía que tenía que sentir mariposas,
que tenía que llorar cuando él no me llamaba, que tenía que escribirle cartas, pero no sentía nada de eso. Solo sentía cansancio. Cuando terminó esa relación, la sensación dominante fue alivio. Fue como quitarse unos zapatos que te aprietan aunque todo el mundo insista en que son los más bonitos del mundo. La entrevista se publicó el viernes 1 de noviembre a las 7 de la mañana, hora de París. A las 9 ya era tendencia mundial. A las 11, los principales medios estadounidenses tenían la traducción completa. A las 2 de la tarde, el hashtag Charlie's Never Loved estaba en el top 1 global y no bajó de ahí durante 4 días seguidos. La primera reacción masiva fue la incredulidad. Miles de tweets preguntaban si era una estrategia publicitaria para su próxima película, si había sido mal traducida, si estaba atravesando una crisis de mediana edad. Luego llegó la empatía. Cuentas anónimas, sobre todo de mujeres entre 35 y 55 años, comenzaron a contar historias similares con una sinceridad que rompió todos los récords de interacción. Tengo 44 años, 2 hijos, estuve casada 10 años y nunca sentí lo que describen las canciones, escribió una usuaria que en menos de una hora recibió más de 100,000 corazones. Pensé que era yo la rota. Gracias, Charlize, por decir que no estoy rota. En España y América Latina, el fenómeno fue especialmente intenso. El término aromántica pasó de tener menos de 500 búsquedas mensuales a más de 200,000 en 48 horas. Psicólogos y sexólogos fueron invitados a programas de máxima audiencia para explicar que la romanticidad no es una patología, que no implica falta de empatía ni incapacidad de amar, que simplemente es una forma distinta de experimentar o no experimentar la atracción romántica. Un programa matutino de Buenos Aires tituló Charlize Theron nos dio permiso para dejar de fingir. Al mismo tiempo, surgió la ola conservadora. Columnistas de opinión acusaron a la actriz de promover la soledad, de ser un mal ejemplo para las nuevas generaciones, de haber construido una vida vacía a pesar de su éxito. Un presentador de televisión mexicano llegó a decir en directo que una mujer que nunca ha estado enamorada es como un jardín sin flores. El clip se viralizó y generó una respuesta masiva de rechazo que obligó al canal a pedir disculpas. Charlize no contestó ninguna provocación. Se la vio el sábado por la mañana en el Farmers Market de Santa Mónica comprando calabacines y hablando con la señora que vende miel como si nada hubiera pasado. Solo quienes estaban muy cerca notaron que sonreía más que de costumbre, que caminaba con una ligereza que no tenía antes. Si hay un momento de la entrevista que quedará grabado para siempre, es cuando habló de sus relaciones públicas más mediáticas. Lo hizo sin rencor, sin ironía barata, con una honestidad que desarmó incluso al periodista. Sobre Stuart Townsend, su pareja durante casi 10 años, dijo: él sí estaba enamorado, profundamente. Y yo lo sabía. Eso fue lo más difícil. Porque lo quería muchísimo. Lo admiraba. Disfrutaba cada día a su lado. Pero no podía darle lo que él necesitaba. Intenté ser la novia que él merecía. Fui cariñosa, atenta, fiel, todo lo que se supone que hay que ser.
pero no podía fingir el sentimiento que no tenía. Al final, lo más honesto que pude hacer fue dejarlo ir. Con Sean Penn fue distinto. Con Sean nunca hubo promesas de eternidad, explicó. Los dos sabíamos que éramos dos personas intensas con vidas complicadas. Funcionó mientras funcionó. Hubo pasión, hubo respeto, hubo momentos increíbles. Pero amor romántico, del tipo que te hace querer casarte y tener hijos juntos, no. Nunca. Cuando le preguntaron si alguna vez sintió celos al ver a sus exparejas enamorarse de otras mujeres después de ella, respondió sin dudar. No, sentí alivio por ellos. Merecían a alguien que pudiera darles lo que yo no podía. Lo más revelador fue cuando habló de su sexualidad. Porque la gran confusión posterior a la entrevista fue creer que no sentir amor romántico implicaba no sentir deseo. Nada más lejos de la realidad, aclaró con una sonrisa franca. He tenido amantes maravillosos, hombres y mujeres, relaciones cortas y otras más largas. El sexo para mí siempre ha sido una forma preciosa de conectar, de celebrar la vida, de sentirme viva. Lo que no necesito es que esa conexión venga acompañada de una declaración de amor eterno. Añadió que, de hecho, muchas de sus relaciones funcionaron mejor, precisamente porque nadie esperaba que se convirtieran en algo más de lo que eran. Sobre sus hijos habló con una emoción distinta, más suave, casi reverente. Jackson y August son las únicas personas en el mundo por las que siento algo que se parece a lo que la gente describe cuando dice amor de mi vida. Pero es un amor que no pide nada a cambio, que no necesita que ellos me amen de la misma manera para existir. Es puro, absoluto, y no tiene nada que ver con el romanticismo. Contó que cuando adoptó a Jackson en 2012, muchas personas le preguntaron si no le daba miedo criarlo sola. Me daba miedo no hacerlo, respondió, porque sabía que podía darle todo el amor que él necesitaba. Lo que no sabía era que él me iba a dar mucho más a mí. La decisión de hablar no fue repentina. Amigos cercanos revelan que desde 2022, Charlize había empezado a leer sobre el espectro aromántico y asexual, que había tenido largas conversaciones con terapeutas especializadas, que había escrito páginas y páginas en sus diarios privadas, intentando entender por qué siempre se había sentido fuera de lugar en un mundo que gira alrededor de la pareja. No era infeliz, le dijo a una de sus mejores amigas. Era incongruente. Vivía diciendo que sí a cosas que en el fondo sabía que no quería. El punto de inflexión llegó durante la pandemia. Confinada en casa con sus hijos, sin rodajes, sin eventos, sin la distracción constante de la industria, se enfrentó por primera vez al silencio absoluto. Fue como si de pronto me quitaran todas las máscaras, recuerda. Y debajo no había dolor, no había vacío, solo había yo. Y estaba bien. En ese momento decidió que cuando volviera a la normalidad ya no volvería a fingir. Primero se lo contó a su madre. Gerda, que a sus 80 y tantos años sigue siendo la persona cuya opinión más valora, la escuchó en silencio durante casi una hora y luego le dijo: «Hija, siempre supe que eras diferente.
Lo que no sabía era que cargabas con tanta culpa por serlo. Esa conversación fue el permiso definitivo que necesitaba. Luego habló con Jackson y August. Eligió un domingo por la mañana después de hacer panqueques. Les explicó con palabras simples que iba a decir algo en una revista que quizás haría que algunos niños en el colegio hablaran. Jackson, que ya tenía 13 años y navegaba Internet con soltura, preguntó directamente: ¿Vas a decir que eres gay? Ella se rió. No, voy a decir algo mucho más raro para la mayoría de la gente, que nunca me he enamorado de nadie y que estoy bien así. August, con 10 años, se encogió de hombros. Ok, ¿eso significa que no tendremos padrastro? Eso significa que seguiremos siendo nosotros tres, y eso es perfecto, respondió Charlize. Los niños asintieron y pidieron más panqueques con Nutella. Para ellos, la revelación no cambió nada. La elección del medio fue meditada durante meses. Rechazó ofertas millonarias de revistas americanas porque sabía que convertirían la historia en un circo. Quería un espacio donde sus palabras no fueran editadas para generar clic. La revista francesa aceptó publicar la entrevista completa, sin cortes y con la condición de que no hubiera sesión de fotos sensual ni titulares sensacionalistas. El titular elegido fue sencillo y devastador: Je n'ai jamais été amoureuse. Nunca he estado enamorada. En español, la mayoría de los medios lo tradujo literalmente. Algunos, más atrevidos, titularon: Charlize Theron. El amor romántico nunca ha sido para mí. Y así, una mañana de noviembre, el mundo despertó con la certeza de que una de las mujeres consideradas más deseables del planeta acababa de declarar con absoluta tranquilidad que el amor romántico simplemente no formaba parte de su vida y que no lo echaba de menos. Durante las primeras 2 semanas de noviembre, la confesión de Charlize Theron dejó de ser una noticia de farándula para convertirse en un fenómeno sociológico que los académicos ya estudian con nombre propio. El efecto Theron. Universidades de Madrid, Ciudad de México, Sao Paulo y Buenos Aires organizaron mesas redondas urgentes con títulos como Aromanticidad y narrativas hegemónicas del amor, o Cuando una estrella de Hollywood legitima lo que siempre se consideró defecto. En menos de 15 días se publicaron 14 artículos científicos preliminares y 3 libros electrónicos de divulgación que agotaron sus primeras ediciones digitales en horas. En la vida cotidiana, el impacto fue aún más palpable. Las consultas a terapeutas con especialidad en orientación romántica y sexual aumentaron un 340% en España y un 280% en Argentina, según datos de las principales plataformas de psicología online. Muchas pacientes llegaban con la entrevista impresa o con el vídeo subrayado en el móvil y la primera frase era casi siempre la misma: Yo también creo que nunca he estado enamorada, pero tenía miedo de decirlo. Algunas tenían 25 años y llevaban una década saltando de relación en relación por presión social. Otras superaban los 60 y habían enviudado o divorciado, sin sentir nunca la devastación que se supone que debe acompañar a la pérdida de una pareja. En las redes nacieron comunidades enteras
El subreddit en español dedicado a personas arománticas pasó de 800 miembros a 48,000 en 10 días. En Instagram apareció la cuenta Gracias Charlize, que, sin ánimo de lucro, se dedica exclusivamente a publicar testimonios anónimos. Cada día sube entre 30 y 40 historias. Una maestra de primaria que dejó a su novio de 8 años después de leer la entrevista. Un ingeniero de 52 años que por primera vez le dijo a sus hijos que nunca amó realmente a su exmujer. Una adolescente de 16 años que le escribió a su madre la frase: «Ahora entiendo por qué nunca me han gustado las novelas románticas». La cuenta superó el 1,000,000 de seguidores antes de que terminara noviembre. Los medios no sabían cómo manejar la magnitud. Los programas del corazón intentaron al principio reducirlo todo a Charlize está sola y amargada, pero la respuesta del público fue tan contundente que tuvieron que cambiar de estrategia. De pronto, los mismos presentadores que una semana antes la llamaban fría, invitaban a psicólogos para explicar que no sentir amor romántico no equivale a no sentir amor en absoluto. Una revista femenina tradicional que había titulado El drama secreto de Charlize publicó 15 días después una retractación completa y un reportaje de 8 páginas titulado El amor tiene muchas formas y todas son válidas. Incluso la industria del entretenimiento empezó a moverse. 3 grandes plataformas de streaming encargaron series sobre personajes principales arománticos. Una productora mexicana anunció una comedia llamada Soltera por convicción, cuya protagonista cita la entrevista de Charlize en el primer episodio. En Hollywood, guionistas que llevaban años intentando vender historias sobre mujeres felices sin pareja recibieron por fin luz verde. Antes nos decían que era demasiado nicho, contó una de ellas en una entrevista. Ahora nos dicen que es el nuevo zeitgeist. Profesionalmente, Charlize Theron nunca había estado mejor. Los directores que trabajan con ella en los 2 proyectos que rueda simultáneamente en invierno de 2025-2026 coinciden en lo mismo. Hay una calma nueva en su interpretación, una precisión casi quirúrgica que antes solo aparecía en destellos. Es como si ya no tuviera que reservar energía para mantener una fachada, comenta la directora de su próximo thriller psicológico. Ahora toda su fuerza va directa a la cámara y es aterradora. La película en cuestión, titulada provisionalmente The Hollow, cuenta la historia de una asesina en serie que no siente emociones románticas ni remordimiento, pero que es capaz de simularlas con perfección absoluta. Cuando le preguntaron en el set si le resultaba difícil meterse en la piel del personaje, Charlize respondió riendo: «Por primera vez en mi vida no tengo que actuar nada. Solo tengo que ser yo misma, sin filtro». La frase corrió como pólvora entre el equipo y terminó impresa en camisetas que todo el crew llevó el último día de rodaje. En paralelo, avanza la serie que produce y protagonizará para una plataforma europea. Se titula Sin final feliz y sigue a 4 mujeres de entre 38 y 55 años que deciden formar una familia elegida sin parejas románticas de por medio. El guión está escrito por un equipo mixto de autores heterosexuales, homosexuales y arománticos declarados.
Cada episodio termina con una frase en pantalla que dice: el amor no tiene una sola forma de ser real. Los avances que se filtraron en diciembre generaron tal expectación que la plataforma adelantó el estreno 6 meses. Con sus hijos, la vida fluye con una naturalidad que antes solo existía en apariencias. Jackson, ahora en pleno adolescence, ha empezado a cuestionar abiertamente las películas románticas que ve con sus amigos. Mamá, ¿por qué siempre tienen que terminar besándose? ¿No pueden simplemente ser amigos y ya?, le preguntó una noche mientras cenaban pizza. August, por su parte, ha incorporado la idea a sus dibujos. Sus princesas ya no esperan al príncipe, construyen sus propios castillos y adoptan dragones como mascotas. Cuando la maestra le preguntó por qué todas sus historias terminaban así, la niña respondió: porque mi mamá dice que está bien no necesitar a nadie para ser feliz. Los fines de semana, la casa de Los Ángeles se llena de niños y adultos que forman parte de su tribu elegida. Amigos de toda la vida, colaboradores, vecinos, gente que conoció en los rodajes y que ahora es familia sin necesidad de apellidos compartidos. Las cenas son ruidosas, largas, llenas de risas y de conversaciones que saltan del último estreno a la receta del tiramisú sin hablar nunca de quién sale con quién. Es, según ella misma dice, la prueba viviente de que el amor profundo no necesita etiquetas románticas para existir. A finales de diciembre de 2025, cuando el polvo mediático ya se asienta y la entrevista ha sido vista más de 400 millones de veces en todas sus versiones, Charlize Theron concede una última aparición del año en un podcast pequeño pero influyente grabado desde su cocina. Lleva un suéter viejo de Jackson y el pelo recogido con una pinza. Habla durante casi 2 horas sin guión y sin prisa. En un momento dado, el presentador le pregunta si teme que esta confesión la haya convertido para siempre en la mujer que nunca amó. Ella se queda pensando unos segundos y responde: si eso es lo que la gente necesita recordar de mí, que así sea. Pero ojalá recuerden también que fui inmensamente feliz siendo exactamente quien soy. Termina la entrevista con una frase que se convertirá en la cita más repetida del año siguiente. Durante mucho tiempo creí que mi historia era una historia de carencia. Ahora sé que es una historia de plenitud diferente, y eso es suficiente. El mundo, lentamente, empieza a hacer espacio para esa plenitud diferente. Las aplicaciones de citas añaden la opción aromántico a en sus filtros. Las revistas de novias publican por primera vez reportajes sobre bodas sin pareja. Las escuelas secundarias de varios países incorporan la aromanticidad en sus clases de educación afectivo-sexual. Y en miles de dormitorios, en cientos de idiomas, hay personas que por primera vez se atreven a decir en voz alta: yo tampoco he estado enamorado nunca, y estoy bien, porque al final lo que Charlize Theron hizo a los 48 años no fue solo admitir algo que todos sospechábamos. Fue demostrar, con la tranquila autoridad de quien ya no tiene nada que demostrar, que la vida humana es mucho más amplia que la narrativa que nos han vendido durante siglos.
que se puede ser madre, amiga, amante, artista, activista, ser profundamente amado y profundamente feliz, sin haber sentido nunca eso que llaman el gran amor romántico. Y si una de las mujeres más admiradas y deseadas del planeta puede vivir así, en paz absoluta consigo misma, quizás el resto también podamos empezar a preguntarnos, sin miedo y sin culpa, ¿qué queremos de verdad? ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si lo que sientes o no sientes cuando hablas de amor es realmente tuyo? ¿O solo es lo que te enseñaron que debías sentir? Comparte este reportaje con quien más lo necesite. A veces, leer que no estás solo cambia absolutamente todo.